Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Estamos en la serie Descubriendo los libros de la Biblia, haciendo un pequeño resumen de cada uno de ellos, poniendo el propósito, datos esenciales, importantes, marco histórico y todo eso. Así que en esta mañana, permítame compartir con ustedes lo del libro de Nehemías. Mi nombre es Olger Molineros, soy parte del equipo de la Iglesia Gracia y Vida. El propósito del libro de Nehemías, recuerden, Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿no? Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe al pueblo de Israel. El autor, yo creo que la mayor parte del libro fue escrito por Nehemías, ¿no? Y probablemente Esdras escribió alguna parte también de esto. Eso fue aproximadamente 445 años antes de Cristo. El marco histórico de este libro tiene que ver mucho con Zorobabel. Él guió el primer regreso a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. En el 458 Esdras guió al segundo grupo, ¿no? El segundo regreso. Finalmente en el año 445 Nehemías regresó con el tercer grupo del cautiverio para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. El versículo clave, porque Nehemías es un libro muy importante. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que están alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron por qué nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los personajes claves, Nehemías, Esdras, Sanbalat, Tobías, toda esa historia se da ahí, ¿no? Lugar en que se realizó clave de esto es Jerusalén. Y las características particulares de este libro, ¿no? Muestra el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel con respecto a la reconstrucción de los muros, ¿no? Al comienzo de la historia, el libro de Nehemías estaba hablando con compañeros judíos. Estos le informan que los muros y las puertas de Jerusalén estaban deterioradas. Eran noticias preocupantes para Nehemías y la reconstrucción de aquellos muros se convirtió en una carga para Nehemías. En una carga. En el momento adecuado, Nehemías pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén a reconstruir esos muros caídos, y el rey lo aceptó, ese permiso. Mi amado hermano, hay temas importantísimos en este libro. El primero, la visión que tuvo Nehemías.
A pesar de que los judíos terminaron el templo en el año 516 antes de Cristo, los muros de la ciudad de Jerusalén permanecían en ruinas durante los siguientes 70 años después de construido el templo. Estos muros representaban poder, protección, belleza para la ciudad de Jerusalén, como para todas las ciudades de aquel entonces. Además, se requerían con desesperación para proteger al templo de cualquier ataque, de cualquier situación, ¿no? Y poder continuar, asegurar la continuación de la adoración a nuestro Dios. Entonces Dios puso el deseo de reconstruir los muros en el corazón de Nehemías, dándole una visión para el proyecto. Nehemías y Esdras se comprometieron a orar. Y ellos responden a esta oración. Cuando Nehemías comienza la obra, mi amado hermano, reconoció el problema inmediatamente y oró luego otra vez y actuó con determinación. Pero él tuvo mucho tiempo de doblar rodillas y orar por la obra. Hubo un liderazgo. Otro tema es liderazgo. Nehemías demostró una capacidad de liderazgo excelente, lindísima, ¿no? Estaba listo, preparado espiritualmente para escuchar la voz de Dios, el mandato, el llamado de Dios. Estuvo listo. Cuidadosamente planeó, creó un equipo de trabajo para llevar a cabo la obra. Aun cuando tenía una fe tremenda, nunca él evadió el trabajo personal y extra necesario cuando le tocó actuar como siendo un buen líder. Él mismo, con la pala en mano, trabajó para la reconstrucción de los muros. Mi amado hermano, otro tema importante es el arrepentimiento y el avivamiento que se dio después de la reconstrucción de los muros. El templo estaba terminado, pero los muros no. Aun cuando Dios le había capacitado para que construyera los muros, mi amado hermano Nehemías, la obra no estuvo completa hasta que el pueblo reconstruyó su vida espiritual. Y Esdras tuvo mucho que ver, ¿no? Esdras instruyó al pueblo en la palabra de Dios. Cuando escucharon, reconocieron el pecado que había en su vida, lo confesaron y tomaron medidas para retirar ese pecado. Entonces, mi amado hermano, no basta reconocer y confesar el pecado. El avivamiento debe originar una reforma, un cambio, o de lo contrario, no es nada más que una mera expresión de entusiasmo, nada más. Dios no quiere medidas a la ligera. No solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, sino pedir a Dios que Él sea el centro de todo lo que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, la vida de Nehemías es un ejemplo de liderazgo y organización. Y eso debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.